Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas.
te llene con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, de alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, te ha llenado, te ha rodeado, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Porque tu diseño es la generosidad y sabemos que deseas seguir manifestándola. Ahora puedes hacerlo directamente en Banco HSBC o tiendas de conveniencia como Oxxo o Farmacias Guadalajara. Conquista, saludos, ¿cómo están? Pues es un domingo más, domingo 13 de septiembre, ya casi prácticamente vamos entre el sexto y el séptimo mes que estamos separados presencialmente, pero estamos unidos a través de todas estas enseñanzas que se transmiten en las diferentes redes sociales que tenemos. Y bueno, pues hoy es un día especial porque es un día donde tú vas a ser bendecido por la palabra. Yo quiero darle gracias de veras a cada uno de ustedes que ha tenido el cuidado y que ha determinado disponer un tiempo para poder seguir escuchando la palabra, porque saben que necesitan ustedes seguir siendo edificados, porque Cristo se sigue formando en la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero hablar acerca de lo que significa vivir una vida con propósito. Y es un tema importante porque como una experiencia personal, yo conocí a Cristo más o menos cuando yo tenía 32, 33 años, más o menos por ahí. Y puedo decirte que siempre fui alguien muy activo, hice muchas cosas, pero no tener un propósito en mi vida, en ese entonces que yo no tenía el conocimiento de Cristo, esa vida sin propósito, aunque yo hacía muchas cosas, eso hizo que adentro de mí se empezara a generar un vacío que a veces yo no sabía cómo llenarlo. Cuando uno vive una vida sin propósito, es como vivir una vida sin sentido. Y si habláramos de comida, es como comer comida sin sal.
porque no tiene sabor. Entonces, hoy quiero hablar acerca de una vida con propósito. Y para comenzar, yo quiero hacerte una pregunta. Ya saben que últimamente he estado de preguntón. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si un día Dios te dijera que tú vas a poder vivir 2 vidas, o 3 vidas, o muchas vidas? ¿Cómo sería tu vida si tú supieras que vas a tener muchas oportunidades para vivir? La pregunta es, ¿qué harías con tu vida? ¿En qué invertirías tu tiempo? Sabemos que el tiempo es un recurso que se gasta y que no se recupera. Entonces, si tú tuvieras oportunidad de tener muchas vidas, o 2 vidas, o 3 vidas, ¿en qué estarías invirtiendo tú tu tiempo? ¿A qué te dedicarías? Ahora, ¿harías cosas que te hicieran perder el tiempo? ¿Te atreverías a intentar hacer algo que hoy no lo has hecho? ¿O que no has podido o que no has querido? ¿Harías algo que hoy no puedes hacer? ¿Qué tan conformista serías? Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo sería tu vida? Ahora, hay que entender que esta pregunta o este tipo de pregunta que estoy haciendo es una pregunta ociosa. No tiene sentido, porque todos sabemos que solo tenemos una sola oportunidad de vivir. Solo hay una oportunidad, porque solo hay una vida. Pero lo que quiero hacer contigo, y es lo que quise hacer al inicio del mensaje, es llevarte a hacer una reflexión para que tú entonces te atrevas a meditar y a pensar con mucho cuidado y que tú puedas definir qué es lo que realmente estás haciendo tú hoy con tu vida. ¿Estás haciendo lo que te gusta o estás haciendo solamente lo que tienes que hacer? ¿Cuántos de ustedes están haciendo lo que les apasiona? ¿O lo que estás haciendo lo haces solamente porque te generan recursos? Yo estoy seguro que tú y yo conocemos a muchas personas que están viviendo su vida haciendo lo que no les apasiona, haciendo lo que no quieren hacer, desperdiciando el tiempo, pero además frustrados por lo que no hicieron, o frustrados porque perdieron el tiempo, porque a lo mejor ni siquiera están conscientes que el tiempo se está perdiendo. Yo conozco muchas personas que dedicaron toda su vida para alcanzar, por ejemplo, el éxito, para alcanzar el reconocimiento, y no sabes, hicieron de todo para llegar a alcanzar, a tener estos 2 fines, éxito y reconocimiento. ¿Y sabes qué pasa cuando la gente logra el éxito y el reconocimiento? La mayoría de las veces las personas, ¿cómo se sienten? Se sienten cansados, se sienten enfermos, se sienten solos o se sienten frustrados. Y aquí te quiero dar un principio de vida. Anota por ahí. Tener éxito y reconocimiento y cumplir el propósito de tu vida son 2 asuntos muy diferentes. Éxito y reconocimiento es una cosa, y cumplir el propósito de tu vida es otra cosa. Son 2 asuntos diferentes. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia que hay entre tener éxito y tener propósito?
Hay personas que son exitosas, personas que alcanzaron muchos objetivos en la vida y que fueron exitosos, pero muchos de ellos nunca descubrieron cuál fue la razón de su existencia. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque nunca descubrieron cuál era el propósito de su vida. ¿Te acuerdas de Salomón? El rey Salomón. Salomón, si tú lees la historia del rey Salomón, califica perfectamente para poder definir que Salomón fue una persona muy exitosa. Pero lo más importante es que las conclusiones que el rey Salomón tuvo al final de su vida, ¿sabes qué le hicieron ver? Le hicieron ver que todos los logros que él había alcanzado finalmente terminaron siendo, como dice la Escritura, vanidad y aflicción a su espíritu. Ahora, quiero enseñarte lo que dice la Escritura, lo que Salomón escribió. Eclesiastés capítulo 2, verso 4. Fíjate lo que dice, y quiero que lo escuches, que lo proceses en tu mente para que entiendas la profundidad que tiene lo que dice esta Escritura. Salomón un día dijo: realicé grandes obras, me construí palacios, tuve mis propios viñedos, cultivé mis propios huertos, cultivaba mis jardines. Dice que en ellos plantó toda clase de árboles frutales. Construí represas de agua para regar esos árboles que yo planté. Compré esclavos, compré esclavas. Dice, aún tuve criados que nacieron en mi casa, pero también tuve más vacas y ovejas que cualquier otro antes de mí en Jerusalén. Salomón dijo: junté montones de oro y de plata, tesoros que antes fueron de otros reyes, de otras provincias. Tuve cantores y cantoras, placeres humanos, tuve concubina tras concubina. Salomón dijo: fui un gran personaje y llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de eso, dijo, la sabiduría no me abandonaba. Dice el verso 10, estoy leyendo Eclesiastés capítulo 2. Nunca me negué ningún deseo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir, nunca me negué un deseo. Jamás me negué ninguna diversión. ¿Cuántos podrían decir eso mismo? Dice, gocé de corazón con todos mis trabajos, y ese gozo, dijo Salomón, era mi recompensa. Pero dice, luego me puse a considerar mis propias obras y empecé a considerar el trabajo que me había costado realizarlas, y me di cuenta, wow, esto es lo importante. ¿De qué se dio cuenta Salomón? Dice, me di cuenta de que todo era vana ilusión. Era un querer atrapar el viento y de que no hay nada de provecho en este mundo. Esa es la conclusión de alguien que podemos decir fue exitoso y fue reconocido. ¿Saben algo? No se puede vivir una vida con propósito si primero no tenemos claridad de lo que realmente significa vivir la vida. Para mucha gente, vivir la vida, ¿sabes qué significa? Para mucha gente, significa trabajar mucho, significa ganar dinero, significa mucho dinero, significa divertirse, significa sacrificarse por los hijos, significa conocer muchas mujeres o conocer muchos hombres o estudiar o tener muchos negocios. ¿Y sabes algo? Todo esto son cosas que se pueden hacer en la vida, pero
todo lo que se haga en la vida que no tenga propósito, ¿sabes cómo se llama? Se llama tiempo perdido. Esa fue una de las conclusiones que tuvo Salomón. Entonces, el reto para los que conocemos a Dios es entender que no vamos a trascender por tener éxitos o por tener fracasos. Vamos a trascender porque tenemos propósito. Porque sabemos que lo que tenemos que mostrar no es nuestra vida. Por eso hablo de personas que conocemos a Dios. Tú no tienes que mostrar tu vida. Lo que tú tienes que mostrar es la vida de Cristo. Uno puede vivir la vida haciendo un montón de cosas. Pero ¿sabes algo? Hacer cosas no es lo que más importa. Lo que más importa, ¿sabes qué es? Grábenselo. Lo que más importa es no perder el tiempo. Si te vas al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, verso 15, la versión Dios habla hoy, ¿sabes qué dice? Dice, tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, vivan como sabios. Pastor, ¿y cómo viven los sabios? El verso 16 nos da la respuesta. Dice el verso 16, aprovechando al máximo cada momento, porque los días son malos. Son malos. Aprovechando bien el tiempo. Dice el verso 17, por tanto, no sean insensatos. Esos son los que pierden el tiempo. Sino sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Wow. En estos tiempos de pandemia, yo tuve que organizarme en el día. ¿Qué sucede cuando alguien toma su celular y empieza a abrir aplicaciones y empieza a ver videos y ve uno y ve otro y ve otro y ve otro y ve otro? ¿Sabes qué? Si no tienes cuidado, ahí en eso se te pueden ir 3 o 4 horas o más. 4 horas que pudiste haberlas utilizado con sabiduría. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo, el apóstol. Pablo, de joven, 12, 13 años, era un estudiante brillante. Y cuando fue adulto, fue un maestro de la ley. Dice que celoso de sus creencias. Pero ¿sabes algo? La gente que conocía a Pablo sabía que la vida de Pablo tenía congruencia, porque él vivía lo mismo que él creía. Vivía lo mismo que él creía. Por eso Pablo, antes de conocer a Cristo, podía calificar perfectamente para poder ser considerado como un hombre exitoso. Pablo, antes de conocer a Cristo, era reconocido y era conocido porque era una persona exitosa. Pero Pablo no tenía propósito. Y así hay un montón de gente, un montón de personas creyendo que por lo que están haciendo
se les puede considerar que son exitosos. Y sí, son exitosos, pero no tienen propósito. Ponte a pensar algo. ¿Qué fue lo que cambió el destino de Pablo? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Saulo de Tarso? Que Pablo pasó de ser de un perseguidor de cristianos, pasó a ser un apóstol de Cristo. ¡Wow! Escúchame, eso que cambió la vida de Pablo es lo que todos necesitamos. Y ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que sacudió la vida de Saulo que le cambió hasta el nombre? Imagínate, hasta dónde llegó la trascendencia, hasta dónde llegó la transformación, que hasta el nombre le quitó. ¿Me están entendiendo? Yo me sigo llamando Daniel y por muchos años así me he llamado y creo que así me voy a seguir llamando. ¿Qué es lo que sucedió en la vida de Pablo? Que necesitamos que suceda en la vida de todos ustedes. Y no es una interrogante, porque si fuera una interrogante no te estaría yo dando este mensaje. Pero sí necesitamos abrir el entendimiento para poder recibir lo que el Espíritu Santo quiere darnos a comer el día de ahora. Pablo fue un hombre de carácter. Pablo era un hombre definido, era un hombre exitoso, pero Pablo no tenía propósito. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Saulo? Escúchame. Eso que cambió la vida de Pablo, lo necesitamos tú y yo. Eso que sucedió en la vida de Pablo no debió haber sido cualquier cosa. ¿Qué cambió la vida de Pablo? Te lo digo, el aparecer de Cristo. El aparecer de Cristo. Ahora, fíjate bien. Hechos capítulo 22, en el verso 6 dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, dice que de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo tuvo camino a Damasco un encuentro con el aparecer de Cristo. Y ahí Pablo fue introducido por Dios a tener una vida con propósito. Escucha, cuando tú tienes un encuentro con el aparecer de Cristo, tú vas a empezar a vivir una vida con propósito. Todos sabemos, mucha gente ahora lee la Biblia, mucha gente se congrega, mucha gente sirve en un ministerio, es más, son diezmadores, ofrendadores, pero su vida sigue siendo sin propósito. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con el aparecer de Cristo. Y aquí entonces te tengo que decir algo. El aparecer de Cristo no sucede por leer la Biblia, no sucede por reunirte todos los domingos. Eso sucede
cuando menos uno lo espera. Yo quiero saber que hay muchos amén atrás de lo que estoy diciendo. Pablo era perseguidor de cristianos y cuando menos se lo esperaba, él tuvo un encuentro con el aparecer de Cristo. Ahora fíjate bien, la palabra aparecer en el griego es una palabra que se llama optomai, y esa palabra significa mirar fijamente, ver, mostrar, ver con ojos abiertos, es decir, mirar algo asombroso. Eso es lo que cambió la vida, el destino de Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, del verso 1 al verso 8, en estos 8 versículos se encuentran varias veces mencionadas en estos 8 versículos la palabra optomai. Mira lo que dice la escritura, lo voy a leer. Pon atención. Miren lo que dice la escritura. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció. ¿Qué dice? Apareció. ¿A quién apareció? A Cefas. Y dice que apareció después a los 12. Después dice que Cristo apareció a más de 1,500 hermanos a la vez. Dice, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Dice, después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, dice, me apareció a mí. ¡Wow! Para Pablo, el aparecer de Cristo fue en forma de luz. Pero acuérdate que luz significa revelación. Entonces, cuando somos edificados en nuestro entendimiento por la revelación de la luz, vamos a tener un encuentro con el aparecer de Cristo. Y vamos a poder comprender la realidad de Cristo en nuestra vida. El problema de muchos creyentes, el gran problema, y por eso su vida sigue siendo la misma, es que no han podido comprender, no han podido ver la realidad de Cristo en sus vidas. El aparecer de Cristo, como todo lo que nos pasa cuando estamos en Cristo, tiene un fin. ¿Y cuál es el fin, pastor? El fin es que nuestro entendimiento pueda ver con toda claridad la obra consumada en la cruz. Eso quiere decir que si ustedes no ven con los ojos del entendimiento la obra consumada de Cristo, lo que van a ver, ¿sabes qué son? Son necesidades y son carencias. Por eso, por ejemplo, la oración con propósito ya no es una oración que su fin es pedir lo que no tenemos. Una oración con propósito, con entendimiento, es una oración de gratitud, pero también es una oración de adoración.
este aparecer de Cristo en nuestro entendimiento es lo único, grábate lo que voy a decir, es lo único que puede provocar un cambio significativo, una transformación en nuestra vida. Por eso hay un retraso de siglos en las iglesias. Porque las iglesias han tenido muchos encuentros con doctrinas, con denominaciones, pero no han tenido un encuentro en su entendimiento. Hoy hay muchas congregaciones que están más enfocadas en la organización de actividades y en mantener ocupada a la gente, porque siguen pensando que hacer cosas es lo que a la gente le da un sentido de pertenencia colectiva. Eso mismo le pasó a Pablo, porque Pablo se sentía realizado, porque Pablo creía que estaba haciendo lo correcto, cuando finalmente lo que estaba haciendo Pablo es ser perseguidor de cristianos. Pablo pensaba que servía a Dios, ayudando a matar cristianos, y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Quiere decir, hacer cosas no es lo que le da propósito a nuestra vida. Pero ¿sabes qué se la pasa haciendo la gente? Haciendo cosas. Pero qué diferente es cuando tenemos propósito. Porque cuando hay propósito, todo lo que hagamos, todas las cosas que hagamos, van a tener sentido. Cuando el apóstol Pablo narra la experiencia que tuvo con el encuentro del aparecer de Cristo, el efecto que causó ese encuentro no lo puso a Pablo a realizar inmediatamente alguna actividad. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente, ¿sabes qué le pasó a Pablo? Se quedó ciego. Tuvo ese encuentro con el aparecer de Cristo y Pablo se quedó ciego. ¿Por qué se quedó ciego Pablo? ¿Por qué? Por una razón. Dios quería enseñarle a Pablo que era más importante entender que hacer. Grábatelo. ¿Cómo lo sé? Hechos capítulo 9, del verso 8 y verso 9 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, dice, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cuánto tiempo? 3 días. El aparecer de Cristo en el hombre no es para comenzar a trabajar, ni es para realizar actividades, ni es tampoco para mantenernos ocupados. Cuando esa realidad espiritual aparece en nuestra vida, ¿sabes qué es lo primero que sucede? Lo primero que va a suceder es que vamos a dejar de ver las cosas como antes las veíamos. Cuando alguno de ustedes tenga un encuentro con el aparecer de Cristo, la vista de ustedes será cubierta, sus ojos van a ser cerrados,
Porque lo que va a suceder, escucha lo que voy a decir, va a suceder que ustedes van a ser sacados de una zona de comodidad en la que ustedes estaban viviendo. Dios te va a sacar de una zona de confort, pero tú vas a ser introducido a una vida con propósito. ¿Sabes algo? Pablo servía y su servicio era perseguir eficientemente a los cristianos. Era reconocido. Pablo era exitoso, pero tuvo ese encuentro con el aparecer de Cristo y Pablo fue sacado de su zona de comodidad. Y entonces Pablo comenzó a ser perseguido. Pablo terminó encarcelado. No me digas que la cárcel, cadenas, es una zona de comodidad. Esa cárcel le gritaba a Pablo, junto con esas cadenas, que Pablo estaba viviendo una vida con propósito. Miren lo que dice esta escritura, Hechos 26, del verso 16 al 18. Jesús le dijo a Pablo, ¿qué le dijo? Levántate, ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti. ¿Para qué apareció? Para ponerte por ministro, para que tú seas testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. ¿Para qué? ¿Para qué se iba a aparecer Cristo en la vida de Pablo? Para que abras los ojos de los que no ven, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sabes algo? El aparecer de Cristo siempre va a traer un efecto de servicio a tu vida y va a provocar que tú asumas la responsabilidad de un ministro competente, la responsabilidad de un servidor, con el fin de que tú puedas llevar luz al que no la tiene. Jesús le dijo a Pablo, Pablo, tú vas a ser testigo de las cosas que has visto, pero también vas a ser testigo de aquellas cosas en que me voy a aparecer a ti. Lo que quiero decirles a ustedes es que el aparecer de Cristo en nuestra vida no será asunto de una sola ocasión. El aparecer de Cristo será continuo. Amén. Y eso es necesario para que cada día podamos tener más comprensión de la vida Zoe de Dios y de la semilla de Cristo que ya fue sembrada en nosotros, para que esa semilla se siga formando, para que la semilla de Cristo tenga crecimiento y para que podamos llegar a un nivel de madurez. ¿Para qué? Para que demos fruto en abundancia. ¿Sabes? La principal labor de Rosalba y mía como pastores de Conquista es ayudarles para que ustedes se sigan desarrollando, sigan creciendo y alcancen la madurez espiritual. Porque solamente siendo maduros es que ustedes van a poder dar fruto.
El aparecer de Cristo en nuestro entendimiento no te quiere decir que no significa que vamos a ser eximidos de tener problemas. Pablo los tuvo. Pero quiero decirte que tú vas a tener toda la sabiduría de Dios para poder manejar esos conflictos. El aparecer de Cristo debe ser, y esa es mi fe, algo constante en nuestra vida. Porque si no fuera así, estaríamos en tinieblas, esto es decir, en ignorancia. Viviendo más con conceptos religiosos que con conceptos revelados. Viviendo una vida de frustración, una vida de cansancio, porque no hay un propósito definido en lo que estamos haciendo. Cuando no hay un aparecer constante en la vida del hombre, puede suceder eso que Pablo dijo en Filipenses 2:4, cuando Pablo dijo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto es lo que puede suceder cuando no hay un aparecer constante y cuando no se tiene entendimiento del Cristo resucitado en el hombre y de su obra que ya fue consumada en la cruz. Fuimos llamados a tener una vida con propósito, y propósito es lo que le da sentido a todo lo que hacemos en la vida. Fuimos llamados por Dios para hacer su expresión aquí en la tierra. Y ahora estamos llenos de su luz, de la luz de Cristo, para alumbrar a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestras generaciones. Ustedes necesitan entender que no son cosas las que le van a dar sentido y dirección a tu trayectoria espiritual. Entonces, despojémonos de todo peso que nos estorba y dejemos atrás lo que no es de propósito y sigamos adelante. Atendamos responsablemente el llamado que todos tenemos y principalmente dale gracias a Dios porque fuiste salvado, porque fuiste escogido y porque ahora estás guardado en Cristo. Padre, te doy gracias porque así como sucedió el aparecer de Cristo en la vida de Pablo, en un momento que Pablo no lo esperaba, ese aparecer fue oportuno y vino a cambiar la vida, la historia y la trascendencia de todo lo que Pablo era y lo que Pablo hacía. Yo te doy gracias por cada una de las personas que está oyendo y escuchando este mensaje, porque en el nombre de Jesús yo declaro que van a tener un encuentro con el aparecer de Cristo y va a ser transformador, transformando sus mentes, llevándolos, Señor, a un nivel superior de entendimiento que les permita ver con mucha claridad la vida de Cristo en ellos. Hermanos, siempre es más fácil creer que Dios habita en mi corazón. Eso es fácil. Lo más difícil es llevar a nuestra mente a decir que el que habita en el corazón de Dios somos nosotros. Amén. Gracias.
Conquista, los amo, los extraño. Y ahora sí, muy pronto nos vamos a ver. Estén listos para que escuchen los anuncios cuando les anunciemos que vamos a regresar ya de manera presencial. Amén. Nos vemos. Bye. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.